Bueno, muy buenos días, queridos estudiantes de nuestra asignatura de epistemología y pedagogía. Hoy nuevamente pues nos estamos encontrando para seguir analizando y reflexionando todos nuestros temas de la construcción de la teoría del conocimiento y cómo esa teoría del conocimiento nos acerca a la ciencia y nos acerca a la pedagogía, que es el saber fundante de todos aquellos que nos dedicamos a esta noble profesión de la educación. Entonces, primero que todo, pues darles un cordial saludo. En el encuentro pasado tuvimos que cerrar un poco abruptamente porque en este reconocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, donde todos de una u otra manera estamos aprendiendo, pues teníamos una plataforma que nos limitaba el tiempo, que es Zoom. Y hoy ya la universidad ha dispuesto que en Zoom podamos tener unas franjas, pero es todo un protocolo conseguir esas blancas, están solicitadísimas. Pero bueno, como no es la única opción, hoy estamos trabajando en Jitsi. Espero pues que me estén escuchando y mirando en forma clara, y ahora que vaya a compartir la pantalla, espero también que se vea de buena forma. Entonces, vamos a iniciar comentándoles que en esta semana ya la universidad decidió avanzar hacia el tema de la evaluación, es un tema en el que habíamos venido reflexionando y discutiendo y preguntando, cuestionándonos cómo era la mejor forma de, de realizar ese proceso tan importante en toda esta secuencia de enseñanza-aprendizaje, ahora en este nuevo contexto. Después de muchas consultas, muchas reflexiones, muchas opiniones, pues ya se van llegando a unas decisiones. Un primer paso era que docentes y estudiantes lográramos unos acuerdos, como ya los habíamos hecho con ustedes, de tener pues la valoración de estos trabajos que ya han ustedes realizado, algunos, otros están por realizar, y que son básicamente seis notas, por decirlo de alguna manera, las que vamos a asignar. A partir del 1 de junio, la universidad establece que ya empezamos la base, la evaluación, digamos, formal, ¿no? Esta evaluación se hace con todos aquellos que han tenido la oportunidad de seguir estas secuencias lógicas de los encuentros virtuales, y para aquellos que por alguna razón no lo pudieron hacer, y las razones ya las hemos charlado, discutido, analizado, que son por un lado la falta de conectividad, y por otro, si tienen conectividad pues no tienen equipos, en fin, y hay otros que esa conectividad es intermitente, entonces que hay veces que pueden seguir las secuencias didácticas y otras veces que no. Entonces, con aquellas personas que definitivamente no pueden, la universidad plantea hacer unos cursos especiales, ¿no? Unos encuentros cuando haya posibilidad de la presencialidad, entonces estar con ellos y hacer si me permite el término, un desatraso. Tocará trabajar especialmente con ellos ya en encuentros semipresenciales, ¿no? Donde se trabaje de una forma más intensiva estos contenidos. Esos encuentros serán de aproximadamente un mes, es lo que se tiene planteado. No hay claridad porque todas las decisiones se van tomando en la medida en que se van presentando las circunstancias. Todo lo de la pandemia pues ha sido así. Entonces, las personas que puedan seguir esta secuencia de esta manera, la mayor cantidad de personas que lo puedan hacer deben hacerlo, para que después los encuentros semipresenciales que hagamos se puedan cumplir con todos los protocolos, las normas de bioseguridad, y para que los que tienen oportunidad pues vayan terminando de una vez
sus asignaturas. En ese sentido, la flexibilidad es una palabra que permea todo este proceso. No, por lo menos es mi posición y mi idea no es rajar absolutamente a nadie. Todos aquellos que han participado, que han hecho el esfuerzo por cumplir estas propuestas académicas y valorativas que se han hecho desde esta asignatura, seguramente tendrán una valoración no solo en el sentido meramente académico, sino también valorando pues ese esfuerzo que todos estamos haciendo de mi parte y de su parte también. Es algo que y de lo cual debemos estar conscientes. Entonces, para todos aquellos que han seguido estas secuencias, que han participado en los foros, que están haciendo las actividades, los que ya las han enviado, los que las van a enviar, seguramente pues tendrán una buena valoración de su asignatura. Eso nos demoraremos prácticamente todo el mes de junio y las primeras semanas de julio posiblemente. Pues tenemos unos elementos por discutir específicamente aquí en la asignatura. Apenas estamos empezando a hablar de la educación, la pedagogía, hay elementos de las corrientes pedagógicas, de los modelos pedagógicos, que es importante que, que ese conocimiento ustedes lo puedan construir porque va a ser muy útil pues en el desarrollo de su actividad laboral. Bueno, con estas primeras de cambio, como dice el padre en la misa, con estos anuncios parroquiales, pues entonces vamos a entrar un poco en materia, pero antes quisiera saber si hay alguna inquietud o algún comentario respecto a este tema de las evaluaciones. Bueno, asumo que está todo más o menos claro. Bueno, al final vamos a tener otro espacio para que charlemos un poco de ya sea de los temas específicos académicos, sino también de estos temas un poco administrativos, les digo yo. Mm, Antes de continuar con nuestro tema de la educación, alguien me hacía una pregunta muy, pero muy interesante en el chat del grupo y era acerca de la fenomenología y la hermenéutica. Una pregunta supremamente interesante. No sé si la persona que formuló esa inquietud se encuentra aquí en línea. Sí, señor. Ah, bueno, bueno, excelente, Sí, muy señor. bien. Ah, perfecto. Bueno, entonces voy a tratar de aportar un poco más de claridad. Bueno, fueron dos inquietudes las que me formularon, ¿no? Una en relación al realismo y al idealismo, ¿no? Y otra frente a la fenomenología y la hermenéutica, ¿no? Entonces, frente a una, pues sí, escribí un texto ahí en el chat del grupo, no sé si habrá quedado más o menos claro. Al final daba una conclusión de todo el discurso. No se trata, como decía, de ser reduccionista, pero entendemos ese idealismo como más cercano a la teoría y el realismo como más cercano a la práctica. No podría ser estrictamente eso, pero como para orientarnos en el análisis del tema que se explica, pues eso lo podemos entender de esa manera. Los dos, tanto el idealismo y el realismo, provienen de la teoría, una teoría positivista que engloba prácticamente todo eso, que es la misma teoría de la modernidad y la teoría de la razón por encima de las cosas, ¿no? En su momento fue un quiebre epistemológico e histórico fundamental pasar nosotros de esa época que vivíamos supeditados a la religión, que era la que determinaba la verdad absoluta, cuando el hombre se emancipa y dice, no, nosotros a través de la razón podemos conseguir y acceder al conocimiento y a la verdad. La razón es la que nos hará libre. Ahí es donde toman un protagonismo especial Kant y después Nietzsche. Y entonces son
son ellos los que a través de la razón, y hay un libro emblemático que se llama La crítica de la razón pura, esgrimen que el hombre tiene unas características diferenciales en toda la creación humana y empieza la generación de todo ese movimiento que se llamó la modernidad como rompimiento de lo que se traía anteriormente supeditados pues al establecimiento de las deidades. Y a raíz del desarrollo de la modernidad como proyecto universal, pues se desarrollaron la ciencia, la tecnología, hubo unos grandes avances. Kant, por ejemplo, escribía su famoso texto acerca de la mayoría de edad, donde dice que el hombre ya en su evolución ha llegado a un momento en que logró la mayoría de edad en el sentido de entender que tiene la capacidad de autodeterminarse, de proyectarse, de crecer. En ese momento Nietzsche también habla del superhombre, entonces igualando al hombre a Dios y haciendo esa contraposición radical que existía en esa tensión importante entre esas dos posiciones, como el Dios el que determina el futuro de la humanidad y como el hombre que es el que se autodetermina. Y en todo ese ejercicio pues surge el realismo, surge el empirismo, surge el idealismo, que son todos derivados pues de esa gran construcción colectiva que fue el modernismo. Pero pasando al otro tema del de la fenomenología y la hermenéutica, que vamos a tratar de cerrar un poco eso antes de continuar con la educación, yo preparé unas diapositivas, son cortas, son como 4 o 5 diapositivas. Voy a aprovechar para compartir la pantalla y explicar un poco más esos dos temas que son supremamente interesantes. Entonces, ya estamos aquí ensayando el Jitsi. Bueno, entonces ustedes me avisan si están viendo la pantalla que dice cuál es la relación entre la fenomenología y la hermenéutica, si se está mirando. Sí, profe. Ah, perfecto. Bueno, entonces la fenomenología y la hermenéutica, ¿no? Dos temas, esas palabras suenan un poco enredadas, ¿no? Se habla de la hermenéutica, se habla también de la propedéutica, la fenomenología, eso parece es más un trabalenguas, pues los filósofos se sienten muy cómodos con esos términos, navegan cómodamente en relación a todas estas disertaciones. Entonces, la educación como tiene unas ciencias auxiliares, una de las principales es la filosofía, tiene que retomar mucho de la filosofía para la construcción de su propia realidad. Entonces hay dos personajes supremamente importantes cuando hablamos de la fenomenología y la hermenéutica y son el señor Edmund Husserl y el señor Martin Heidegger. Edmund Husserl era un profesor en una universidad alemana y Martin Heidegger era su asistente, también era un profesor, ¿no? Existe esa estructura del profesor titular y del profesor asistente, que aún la mantenemos incluso acá en la Universidad de Nariño. Nosotros hemos sido muy eurocentristas en ese sentido y copiamos muchas de las cosas de Europa, pero las copiamos un poco mal copiadas. Entonces acá hay esa división entre los profesores, hay unos profesores que son profesores titulares, otros asociados y otros asistentes. Allá la figura es que el profesor titular es entre comillas, el propietario de una asignatura y junto con el profesor asociado y el profesor asistente, ahí son tres, construyen todo el desarrollo de lo que se va a trabajar en un área del conocimiento y entre los tres, el profesor titular orientando y el asociado y el asistente ayudando, entre los tres brindan pues su cátedra. Acá simplemente se copió eso para una división un poco administrativa. Nosotros en la universidad vemos profesores titulares, profesores asociados y profesores asistentes, pero se tiene simplemente como una categoría de asignación salarial, no es esa forma en que está en Europa, ¿no? De compartir los tres docentes una cátedra.
Eso sería maravilloso acá, que entre 3 colegas podamos construir todo el desarrollo de una cátedra. Imagínense los aportes, el desarrollo, lo valioso que sería. Acá, acá copiamos, pero no copiamos bien. Bueno, entonces estaba Husserl y Heidegger. Husserl es el que inició básicamente con el concepto de la fenomenología, ¿no? Y había un libro que fue, pero trascendental en su tiempo, que fue ya el que hizo Heidegger, que fue Ser y Tiempo, ¿no? Entonces Heidegger, pues como ustedes ven en la diapositiva, era una persona relativamente joven, pues para la extensa experiencia que ya tenía en las aulas universitarias y, y que digamos se cumplió en este sentido. Bueno, yo no sé si superaría al maestro, pero llegaron a un mismo nivel de convertirse pues en unas figuras emblemáticas de la filosofía y el pensamiento europeo posmodernista. Hay que acordarnos y ubicarnos que estaban precisamente saliendo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En Europa, en Alemania, con ese primer gran encuentro que tuvo la comunidad global con una guerra de esas dimensiones. Se estaba ya incluso cocinando un poco los conflictos de la Segunda Guerra Mundial, pero estaban en una época de posguerra en donde todos los grandes conflictos, las grandes crisis de la humanidad, después de las grandes crisis viene como un afloramiento del pensamiento. Ustedes recuerdan que después de la peste bubónica en Europa, donde desapareció prácticamente 1/3 de la humanidad, murió por esa peste, entonces de ahí vino el renacimiento, ¿no? Un renacimiento económico, espiritual, intelectual, de la ciencia. Después de la gran gripe española también vino un resurgimiento, después de la Gran Depresión en Estados Unidos vino un resurgimiento no solo económico, sino también, como les digo, de la ciencia, después de esta gran crisis que hubo hace pocos años, por ejemplo, con el VIH-Sida, vino un resurgimiento en el reconocimiento de los derechos de las minorías LGBTI, y aspiramos pues que después de esta gran crisis que estamos viviendo ahora de la pandemia, ojalá no volvamos a la normalidad. Todo el mundo espera que volvamos a la normalidad, pero esa normalidad, entre comillas, es lo que nos llevó en cierta medida a esa crisis. Entonces la idea, y hay que cambiar el discurso, no esperar que volvamos a la normalidad, porque si volvemos a la normalidad es como si no hubiéramos aprendido nada de todo lo que nos está sucediendo. Y entonces en ese momento también, después de la Primera Guerra Mundial, entonces había un surgimiento. Empieza la crisis del modernismo como proyecto global. En su momento el modernismo pues nos sirvió para hacer un resurgimiento y un crecimiento de la ciencia, pero el modernismo empezaba a entrar en crisis, y ya les voy a explicar por qué. La hermenéutica es mucho más antigua que la fenomenología. La hermenéutica ya surge desde que surge prácticamente con la escritura misma, desde que apareció la escritura y desde que Gutenberg por allá inventó la imprenta y se popularizaron y se generalizaron el acceso a los libros, entonces apareció la hermenéutica. La hermenéutica se entiende fundamentalmente como aquella ciencia dedicada a la interpretación de los textos. Entonces, cuando usted escucha hermenéutica, lo primero que se le viene a la mente es que la hermenéutica es la interpretación de los textos, y los grandes hermenéuticos antiguos eran aquellos que tenían acceso a los textos sagrados. Los textos sagrados, no solo en la religión católica, sino en las grandes religiones del mundo, en el Islam, en el judaísmo, en todas las grandes religiones del mundo, por supuesto en el cristianismo, los que tenían acceso a los textos sagrados eran unos pocos,
privilegiados designados también por esa estructura de la iglesia, porque se decía que el pueblo o una persona del común pues no tenía la capacidad de entender esos mensajes que había enviado la deidad, ¿no? Entonces solo aquellos privilegiados tenían la posibilidad de leer. Entonces el primer ejercicio de la hermenéutica era la lectura. Entonces, como los que podían leer eran absolutamente un porcentaje muy mínimo de la población, ellos eran los primeros hermeneutas. Pero como todos sabemos, no solo es leer, o sea, decodificar las letras y saber el significado de semántico de las palabras, sino interpretar la idea de quien escribe, que es una cosa muy diferente. En relación a los textos sagrados, se supone que eran escritos directamente por Dios o dicho de otra forma, dictados por Dios, escritos por humanos, pero ahí era la palabra de Dios, como se dice hasta el día de hoy, las personas que asisten a los ritos religiosos, que asistimos, yo soy católico también, entonces el sacerdote dice, esta es la palabra de Dios, ¿no es cierto? En ese tiempo, entonces, la hermenéutica consiguió en interpretar los textos. Así fue como surgió esta ciencia que es antiquísima, que es una de las ciencias pues, que surge con la aparición de la escritura y después se desarrolla aún más con la aparición de la imprenta. Entonces, lo que se interpretaban eran los textos religiosos, algo de los textos literarios, históricos y jurídicos, y tenían ese privilegio, pues, quienes sabía leer. Después, ya en el siglo XIX, está este señor Friedrich, con ese apellido impronunciable, a pesar de ser teólogo, dice, elabora una teoría general de la comprensión un poco independiente de la teología. El gran aporte de Friedrich Schleiermacher es que separa ya, ¿no? La hermenéutica no solo de los textos religiosos, de los textos sagrados, sino que ya aplica esta ciencia a una generalidad más grande, ya un poco más laica de todos los textos, ya textos científicos, textos literarios, ya se tiene acceso en las grandes bibliotecas, porque hubo en la antigüedad, como Alejandría, muchas producciones científicas, entonces se masifica un poco el acceso a estos documentos, a los textos, entonces también ya nos liberamos un poco de la unicidad del texto religioso. Pero pues es Heidegger fundamentalmente quien da un paso decisivo de la hermenéutica, lo asocia con la filosofía y hace que al asociar con la filosofía hace que se relacionen esa nueva construcción que él propone y es el conocimiento de los fenómenos sociales y de los fenómenos naturales. Entonces surge una nueva idea de lo que es el texto. El texto no es únicamente aquello que está escrito. Entonces se empieza a ver el texto como también como la realidad. Entonces ahí es cuando surge una palabrita que es muy de moda en estos días, que es el contexto, ¿no? Cuando ustedes escuchan contexto, entonces ya tienen automáticamente una idea. Entonces dice Heidegger que se puede leer la realidad, se pueden leer los fenómenos naturales, se puede leer la naturaleza, que se puede leer los fenómenos sociales, ¿no? Y si usted puede leer los fenómenos sociales, los puede interpretar. Entonces ahí es cuando la hermenéutica empieza a mezclarse con la fenomenología, pero entonces voy a qué es lo que se entiende por la fenomenología. Cuando
en esa crisis que les decía, en la que empieza a entrar la modernidad, y la modernidad tiene una espada con la que lucha ferozmente, y esa espada es la ciencia, porque la ciencia es el producto de la razón. Entonces, pero la ciencia empieza a perder significado en relación a muchos de los problemas que se estaban viviendo en ese momento. Entonces decía, ¿cómo es posible? Estamos hablando del periodo de posguerra, después de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo es posible? Se preguntaba Heidegger y Husserl también, que el hombre utilice su conocimiento, que ya decía Kant y decía Nietzsche, que los llevaba a ese nivel de superhombre, y que la razón y el pensamiento los iba a hacer libres y los iba a llevar a evolucionar, incluso lo ponían al mismo nivel de Dios, ese pensamiento que los iba a hacer mejores. El proyecto de modernidad nos había vendido la idea del progreso, de la igualdad para todos, pero ¿cómo es eso que se está utilizando el conocimiento, la ciencia para la muerte? Ellos venían de ver los horrores que había dejado la muerte de la Primera Guerra Mundial, y entonces empezaron a cuestionar la ciencia. Decían, no, esta ciencia, esto como que no es así. No, esto no está respondiendo a estas realidades de este presente, y no queremos que la ciencia, porque los que ganaron en últimas la guerra fueron los que mejor utilización hicieron de los recursos tecnológicos. Yo les he dicho que la tecnología es la hija preferida de la ciencia, y la tecnología se desarrolla es fundamentalmente con las investigaciones militares. Ha sido así a través de todas las guerras y sigue siendo hoy también así. Incluso los amantes de las conspiraciones dicen que nuestro famoso COVID-19 es producto de esa guerra biológica, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, decíamos que empieza a haber esa crítica contra el proyecto de modernidad, y empieza a entenderse y surge la fenomenología como esa reflexión que hacían los intelectuales de la época, en donde ellos querían descubrir una forma de entender las cosas, ¿no? Que en su contenido esencial. Entonces, esos fenómenos que muchas veces a los que la ciencia inclusive no les daba la respuesta o por lo menos, ¿no?, la respuesta que ellos querían, y empiezan a ver que hay formas de acercarse al conocimiento diferentes de esa ciencia positiva, de esa ciencia basada en la razón. Aquí, por ejemplo, surgió también muchos de los temas de la antropología, ¿no?, y surge también las ciencias sociales con fuerza, en contraprestación o en contraposición, mejor, a lo que eran las ciencias naturales. Entonces se pone en juicio, se pone entre paréntesis la validez de muchas opiniones e interpretaciones que daba la ciencia a los fenómenos que se estaban presentando. Entonces la fenomenología es precisamente el estudio de los fenómenos, de la realidad, y la relación que hay entonces entre la fenomenología y la hermenéutica es que esta hermenéutica nueva, no la hermenéutica de la interpretación de los textos sagrados, sino la hermenéutica nueva es la interpretación de los fenómenos naturales y sociales, ¿no? Entonces, ya para los que ya están trabajando o ya hicieron su revisión del artículo de la pandemia en relación a estos temas, yo creo que esto les puede servir mucho, estas reflexiones, para que nos vayamos acercando a lo que es la fenomenología y la hermenéutica. Entonces, ahí con estas breves palabras espero poder haber ayudado a comprender un poco mejor qué es este tema de la fenomenología y la hermenéutica. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna inquietud, alguna opinión? La verdad, súper interesante el tema. Pero el problema es que yo ya terminé como tal mi segundo ensayo, ¿no? Y pues sí presentía que los dos temas iban a ser importantes en cuanto a
a mi escrito, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser? Porque la verdad es que sí quedé pues con la duda porque ya lo terminé, ya lo envié, entonces no sabría. No, no hay problema. Si ya lo envió. Para mí, lo más importante es que usted tenga mayores elementos de juicio y que estos comentarios que estén haciendo pues incorporen a su acervo cultural y le sirvan mejor para para su realidad como docente, ¿no? Yo pues tendré en cuenta que estas cosas que estamos hablando hacen referencia a trabajos que ya se presentaron, pero pues lo más importante es que ustedes comprendan, entiendan y valoren y utilicen este conocimiento, ¿no? La evaluación es importante, pero termina siendo a veces, en ciertas ocasiones, un pretexto. Para mí, la mayor alegría y satisfacción es que surjan esas inquietudes que me dan a veces la oportunidad de explicar cosas que en el desarrollo de la asignatura, porque en realidad es un contenido demasiado grande, hablar de la epistemología y de las corrientes epistemológicas, eso, pues a eso se dedican toda la vida los filósofos y nosotros queremos en la mitad de una asignatura tratar de conocerlo, imagínense. Bueno, entonces no se preocupe por la parte formal. Bueno, entonces quiero que retomemos un poco lo de la educación, nos quedamos un poco a la mitad de la charla el viernes pasado con los temas de la educación, entonces yo quiero recoger algunos elementos e incorporar otros para, para que nos sirva de, de referente para todo lo que viene, que es supremamente importante para todos aquellos que trabajamos como profesionales de la educación, ¿no? En la construcción, les decía yo, de nuestro discurso educativo. No, los médicos les preguntarán de medicina, a los ingenieros tendrán que saber mucho de matemáticas, de física, a los zootecnistas tendrán que saber de los animales y los que somos profesionales de la educación tenemos que saber construir un discurso acerca de la educación y la pedagogía. Y aquí yo les había mencionado una gran cantidad de términos y nosotros habíamos empezado a hablar muchos de ellos, pero de otros no tanto. Yo había iniciado la presentación de la semana pasada hablando de cómo en nuestra Constitución política y en la Ley General de Educación, o sea, en la estructura legal de nuestro país, cómo se consideraba la educación. Y entonces hablamos que en el artículo primero de la Ley General de Educación había un concepto supremamente interesante de lo que es la educación, pero se me pasó en ese momento mencionar algo de esa ley, la ley 115 del 94, especialmente en su artículo sexto, perdón, en su artículo quinto, el artículo quinto, el cual les recomiendo, el artículo quinto de la Ley General de la Educación, habla acerca de los fines de la educación, ¿no? Y menciona que son 13 fines fundamentales, ¿no? Entonces habla, por ejemplo, de que un fin es el pleno desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás, el orden jurídico dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. Habla de la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, de la formación en el respeto a la autoridad, en la adquisición y generación de conocimientos científicos y técnicos, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos. Habla del estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, del acceso al conocimiento, la ciencia, la tecnología, de la creación y fomento de una conciencia y una identidad nacional,
del desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva, de la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del ambiente, de la formación práctica del trabajo, de la formación para la promoción y preservación de la salud y la promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar y adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y que le permita al educando ingresar al sector productivo. Son 13 fines de la educación mediante los cuales la sociedad colombiana, el Estado colombiano, pues ha recogido esa voluntad de país. Yo creo que muchos de ellos nosotros los reconocemos. La legislación colombiana, permítanme decirles, es muy rica, no sé si el calificativo o el adjetivo sea el correcto, pero es muy buena en muchos aspectos. En educación, por ejemplo, la legislación colombiana es un ejemplo para toda Latinoamérica y el mundo. Todos los juristas del mundo siempre están pendientes de las producciones normativas que se desarrollan aquí en el país. Aquí el problema no es de ley, el problema es que estas normas pues no se cumplen, esa es otra cosa, ¿no? Nosotros somos grandes expertos y referentes a nivel internacional en la creación de normas. Que se cumplan, pues eso es otra historia. Pero por lo menos lo que consta en el papel es una maravilla. Si nosotros cumpliéramos, aunque sea un 20 o un 30% de todas esas normas que están escritas, pues seguramente estuviéramos mucho mejor de lo que nosotros nos encontramos hoy en día. Entonces hablábamos de toda una cantidad de términos, les decía yo, y les había citado pues a varios autores, a Fernando Savater, a Paulo Freire, entre otros, y en este momento quiero traerles a colación a un pedagogo colombiano que es Gustavo Wilches Chaux, ¿no? Que hace una reflexión muy bonita en torno a la educación que yo quería pues compartir con ustedes en relación a que entre más nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos al conocimiento, más cuenta nos damos de que ignoramos muchas cosas. Ya es muy conocido el viejo aforismo que dice, solo sé que nada sé. En ese mismo sentido, nosotros nos damos cuenta a veces que las personas más ignorantes son aquellas que se creen detentadoras de las verdades absolutas. Debemos partir de que no hay pues verdades absolutas, ¿no? Entonces el profesor Gustavo Wilches Chaux nos hace la siguiente reflexión. Dice, a lo largo de la historia del conocimiento humano, muchos científicos y pensadores han coincidido en afirmar que por cada respuesta que encontramos aparecen cientos de nuevas preguntas sin resolver. Entonces, a medida que aumentan nuestros conocimientos, aumenta la dimensión y la conciencia de nuestra ignorancia. O sea que entre más seamos conscientes de nuestra ignorancia, eso quiere decir que más nos hemos aventurado en el conocimiento. Esa es la gran paradoja. O sea que un universo resuelto, un universo donde todas las piezas cuadren a la perfección y donde pues no haya cabida ni a la duda, ni la incertidumbre, ni el misterio, es un universo donde surge una forma nociva de ignorancia que se convierte fácilmente en soberbia. Entonces es tan dañino como no saber lo que se sabe, es ignorar lo que se ignora. Pónganle cuidado a esta frase tan interesante del maestro Gustavo Wilches, la repito. Tan dañino como no saber lo que se sabe, es ignorar lo que se ignora. Saber lo que sabemos nos hace fuertes, ser conscientes de nuestro conocimiento y de sus limitaciones, pero ¿qué es lo que yo sé como profesional de la educación, como maestro?
licenciado en español, inglés, qué sé yo, ¿no? ¿Qué sé yo? Tengo que ser consciente de lo que yo sé, pero también ser consciente de lo que no sé. Y a veces puede resultar incluso más valioso ser uno consciente de lo que no sabe que en realidad ser consciente de lo que sabe. Porque si uno tiene esa conciencia de lo que ignora, pues entonces tiene allanado el camino para construir el conocimiento que necesita. Cuando usted sabe en su propia historia de vida, a mí lo que me hace falta para continuar con mi proceso de evolución como persona, como ser humano, como profesional, como licenciado, cuando soy consciente de lo que me falta, usted tiene ganado mucha parte de su éxito personal y profesional, porque entonces va a orientar todos sus esfuerzos, toda su capacidad intelectual, toda su energía a adquirir ese y construir ese conocimiento que le hace falta. Pero si usted no sabe, usted desconoce qué es precisamente aquello que le hace falta. Aquí el juego de palabras es reiterativa. Si usted desconoce lo que desconoce, entonces no puede avanzar hacia el conocimiento. Entonces, en estas paradojas tan interesantes, es tan valioso saber lo que se sabe como saber lo que se desconoce. Hay un señor que se llama Andreas Fuglesang, que afirma que la educación es el procesamiento de información con el propósito explícito de reducir la incertidumbre, ¿no? Pero hay personas que rebaten eso diciendo que no, que por el contrario, la finalidad de la educación es aumentar la incertidumbre. Entonces aquí hay dos posiciones. Unos que dicen que la educación debe permitirnos reducir esos límites donde hay incertidumbre, ¿no? Porque a través, en la medida que ganamos conocimiento, entonces podemos reducir la incertidumbre. Pero hay quienes dicen que por el contrario, entre más usted conoce, aumenta la incertidumbre. Pues, ¿cuál tiene la razón? No sé, eso habrá criterios encontrados, cada uno de ustedes podrá tener su propia posición. Entonces, aprender, que es el objetivo, uno de los objetivos de la educación, aprender es avanzar desde un punto en el cual nosotros estamos como perdidos, en donde hay un alto nivel de incertidumbre, hacia un punto en el cual podamos establecer nuevas relaciones. Y aquí hay una palabra fundamental, relaciones. Aprender es la capacidad de nosotros relacionar conceptos, no de adquirir conceptos, ni de construir conceptos, sino de establecer relaciones entre las cosas que nosotros conocemos. Es otorgarle sentido y coherencia a la nueva información en función de lo que ya se conoce, de lo que se sabe. Que hay muchos elementos. Están los conocimientos previos, lo que usted ya sabe, lo que usted ha vivido. Eso que usted quiere conocer se convierte en incertidumbre porque es una realidad que una cosa eran ustedes cuando llegaron inocentes, la gran mayoría el primer día del primer semestre a la universidad. Bueno, no quiere decir que no sigan siendo inocentes, seguramente sí, pero llegaban en unas condiciones de expectativa, mirándolo todo con curiosidad, con expectativa ese primer semestre, y ustedes son unos seres humanos muy diferentes después de 3 semestres, y lo serán muchísimo más diferentes cuando terminen su carrera. Entonces, ustedes empiezan a recorrer un camino, y ese camino que es la educación en este proceso formal que les brinda la universidad, en esa posibilidad de construir esos conocimientos. Entonces llegan donde desconocían muchas cosas, ahora seguramente han aprendido muchos elementos y son conscientes en este momento de que les falta aprender mucho más. Esa conciencia que tienen en este momento seguramente no la tenían en primer semestre.
Y la conciencia que van a tener ustedes allá en el 10º semestre seguramente también va a ser muy diferente. Pero entonces la gran diferencia en ustedes va a ser que cada vez más, cada vez que avancen en su proceso de formación como licenciados, van a tener muchas más habilidades, muchas más competencias para relacionar los distintos elementos, para encontrarles sentido, para darles significado. Porque cuando hablamos de educación, las dos palabras fundamentales, y ya se los dije la vez pasada, es el significado y la pertinencia. Entonces, el significado es cuando ese conocimiento que usted está aprendiendo tiene relevancia para usted. Y para que tenga relevancia, tiene que ese nuevo conocimiento amarrarlo, entrelazarlo con lo que usted sabía antes, ¿no? Para que se convierta en un nuevo conocimiento y lo proyecte a usted hacia el futuro. Entonces la educación se convierte en un fenómeno que derrota el tiempo y el espacio tradicional del conocimiento occidental. Entonces es atemporal porque lo lleva a recoger las cosas del pasado, ubicarlas en el presente, pero ese conocimiento solo tiene sentido si usted hacia futuro le puede dar un uso o una aplicación. Oscar Wilde, el famoso escritor, decía: cuanto más comprendo, más amo, porque todo lo comprendido es bello. Y también en ese mismo sentido, Paulo Freire decía: solo se puede aprender aquello que se ama. Pero el amor, en términos más generales posibles, es también incertidumbre, ansiedad. O si no, que me lo digan todos aquellos de ustedes que están enamorados en este momento, o que estuvieron enamorados, o que están despechados, que también es otra forma de amor. El amor nos genera incertidumbre y ansiedad. Y entonces esa misma incertidumbre y ansiedad es lo que esperamos nos provoque el conocimiento, porque cada aprendizaje nos coloca frente a nuevos desafíos, a nuevos abismos, a nuevas incertidumbres, a nuevas ansiedades. Por eso aprender es aprender a relativizar, es decir, a poner las cosas en perspectiva, a darle un espacio a la ambigüedad, a destronar la certeza. Nosotros, la certeza es uno de los enemigos número uno del conocimiento, porque si usted frente a una situación, frente a un fenómeno, frente a una cosa, usted tiene una certeza de ella, entonces usted ya no tiene nada que conocer al respecto. Entonces hasta ahí se vio truncado el proceso de construcción del conocimiento. Entonces las certezas son uno de esos enemigos que tenemos nosotros para la construcción del conocimiento. Y aquí había un elemento que lo voy a pasar un poco rápido en la presentación, y no alcanzamos a desarrollarlo mucho, que era en relación al tema de la cultura, que es precisamente la forma en que las estructuras sociales se unen y se relacionan de una forma muy particular. El ser humano, en su proceso evolutivo, ha desarrollado distintas formas de interactuar con el conocimiento, con la realidad, con la naturaleza y con sus congéneres. Y esas distintas formas en las que los grupos humanos se relacionan con todos estos elementos, con sus mismos congéneres, con la trascendencia del ser, con la religión, con la naturaleza, se llama cultura. Y esa cultura pues también puede tener otras denominaciones, se puede llamar cosmovisiones,
se puede llamar interpretaciones de la realidad, y tiene que ver con la forma como nosotros nos vinculamos al territorio con todo lo que eso implica. Entonces, como los seres humanos o los grupos humanos, mejor, viven condiciones diferentes, no tanto por las diferencias raciales, y aquí quiero establecer una diferencia. Ustedes mirarán, por decir algo, los orientales, los japoneses o los coreanos, que se dice que son muy disciplinados, que por eso esa disciplina, los mismos chinos que tienen, los ha llevado de pronto en esta época de pandemia, dicen, a llevar mejor los temas de la crisis, porque son sociedades más disciplinadas. Pero no es por el hecho de que de tipo racial o genético. Las diferencias genéticas, los estudios lo han demostrado, la saciedad son mínimas, ¿no? O sea, el hecho de que alguien tenga un color de piel o los ojos rasgados o su porte sea más alto, más bajo, que el pelo sea liso, sea crespo, en fin, esas diferencias genéticas en realidad no son sustanciales. Lo que determina las grandes diferencias en el comportamiento de las personas es el aspecto social. Y el aspecto social es una determinante de la relación que las personas mantienen con sus entornos naturales y sociales. Y en ese sentido, los modelos sociales están determinados por la enseñanza, la educación en la familia y por esa institución fundamental que es la escuela, ¿no? Como en la forma en cómo se reproduce esa forma de relacionarse con los entornos. Entonces, la cultura se reconstruye y se reproduce gracias fundamentalmente a lo que se enseña en las casas, pero lo que se enseña en las casas, en el hogar, en la familia, está determinado por lo que se enseña en las escuelas, ¿cierto? Entonces, la escuela como institución escolar y la educación como eje estructurante de esa institución social es la que determina en gran parte la reproducción de la cultura. Ese era un temita que creo que no lo había analizado ni explicado muy bien. Bueno, entonces yo creo que con esa parte nosotros eh, ya vamos cerrando esta introducción a lo que es la educación y la pedagogía, más que todo a la educación, que era la reflexión que yo quería hacer en este momento, porque de aquí en adelante vamos a empezar a hablar un poco más de las ciencias de la educación, entre ellas fundamentalmente la pedagogía, que es el saber fundante, y de ahí muchas otras ciencias que son asociadas a todo lo que tiene que ver con el devenir de la pedagogía. Bueno, no sé qué inquietudes, comentarios haya al respecto de estas breves reflexiones. Soy todo oído si alguien quiere comentar algo. Bueno, Profe, sí, dígame. quería hacerle un comentario respecto a uno de los libros uno de los autores que usted mencionó, que es Paulo Freire, Sí, sobre el libro de la pedagogía del oprimido. Siento que ese libro es muy importante y es fundamental en esta materia, en su asignatura. Y hace algunos semestres, sí creo más o menos en segundo, tercer semestre, tuve la oportunidad de leer el libro y tuvimos que hacer una reflexión y siento que es muy acorde a nuestra carrera, tanto de español-inglés como de inglés-francés, es muy acertado en cuanto a pedagogía y educación, entonces es como una recomendación también para los compañeros. sí, y tienes toda la razón.
Cuando veamos los modelos pedagógicos, uno de los modelos que vamos a analizar es el modelo crítico de la educación o la pedagogía crítica, que aunque tiene su origen en Europa, por allá en la escuela de Frankfurt, por el señor Habermas, acá en América Latina uno de los representantes por excelencia de la pedagogía crítica ha sido precisamente Paulo Freire, en donde él nos hace una crítica también al modelo pedagógico conductista tradicional, donde se tiene el conocimiento como algo que se transmite y se piensa que el estudiante no sabe nada y simplemente hay que llenarle y llenarle de información. Y pues el modelo tradicional conductista, más que trabajar sobre el conocimiento y el saber, trabaja sobre información, ¿no? Hace una crítica muy fuerte, Paulo Freire, de esa educación bancaria que él la llama así, y, y él nos da la oportunidad de reconocer en el contexto latinoamericano la creación, ¿no? De toda una línea de pensamiento un poco apartada de lo que se conoce como eurocentrismo, porque se supone que todo lo bueno viene de Europa. En educación no ha sido diferente, pero en la construcción del pensamiento propio latinoamericano, pues Paulo Freire pues es un estandarte, y sin irlos muy lejos, en la misma relación de Paulo Freire, pues está Orlando Falsborda, que es es una de las personas, un filósofo, un científico, que más le aportó a la pedagogía crítica y la educación, y obviamente es colombiano. Entonces, entre Paulo Freire y Orlando Falsborda, pues construyeron toda una teoría del pensamiento pedagógico que sí vamos a tener la oportunidad de ver, y estoy de acuerdo en la recomendación que hace la compañera de revisar la pedagogía del oprimido. Y no solo ese, ¿no? Está la otra, se llama, hay un libro muy bonito, se llama Cartas a Cristina, o el que yo les mencionaba la otra vez, la pedagogía como práctica de la libertad. Son pues todos los documentos de Paulo Freire, ese gran maestro brasileño, pues son muy valiosos. Muchas gracias por su recomendación. Bueno, profe. Entonces, si no hay más comentarios, sin embargo, siempre está abierta, ¿no?, la opción del chat del grupo. Ahí, si después le surge una inquietud o algún interrogante, también lo podemos resolver por ahí, o si ustedes quieren que hablemos de algo en la próxima clase en particular, también me lo pueden sugerir por ese medio. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por participar, por su atención. Les deseo que se encuentren pues muy bien de salud, muy juiciosos, cuidándose en esta cuarentena. Si alguno por alguna razón o alguno de sus familiares está enfermo, pues que se recupere pronto. Le deseo de todo corazón. Todos formamos parte de esta familia universitaria. Entonces, muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Esté bien, un saludo. Gracias.